cordial saludo, mi nombre es Edgar Alberto González Puentes. El día de hoy voy a estar haciendo la fase 5 de evaluación del final del proyecto del curso de proyecto de grado de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de CBTI. En el resumen del proyecto, la idea consiste en diseñar y desarrollar un simulador de realidad virtual que adapte los diferentes procesos de un laboratorio de química dentro de una sala que aprovecha la tecnología Viro, ya que esta combina lo que es la realidad virtual junto con la realidad aumentada y objetos virtuales interactivos, ofreciendo un potencial sin límites al momento de crear experiencias educativas inmersivas. Hasta el momento, pues la aplicación de Viro no está tan arraigada dentro del entorno educativo y es una tecnología que es muy reciente acá en Colombia. Digamos que por el momento, según lo que logré investigar, solo contamos con un total de 4 directamente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en los Andes y en 2 compañías multinacionales. Una también la tiene el Ejército, pero es una sala pequeña. La aplicación de los video igualmente, pues a pesar de que aquí no ha sido tan impactante por lo que es una tecnología muy reciente, tampoco se ha podido explorar a lo largo de su desarrollo los simuladores de laboratorio de química. Esto se requiere la implementación y buscar diferentes técnicas para poder aplicar estos desarrollos de manera efectiva. Se busca proporcionar una experiencia que sea asertiva, efectiva y lo más cercana posible a una práctica de laboratorio real. Para lograr este objetivo se realizarán varias etapas que tomen en cuenta la investigación de las capacidades del motor Vigoro junto con la recolección de información necesaria para alimentar lo que es el desarrollo del simulador, junto con la adaptabilidad que va a tener esta herramienta a lo largo del tiempo. El planteamiento del problema, pues la experimentación de prácticas de laboratorio es esencial, es muy importante, ya que pues la educación de química requiere que el estudiante tenga contacto con los diferentes insumos de un laboratorio y las sustancias químicas que aquí están para poder entender cómo es la reacción que hay en diferentes compuestos y qué elementos se pueden generar. Digamos que la configuración electrónica permite aprender la parte teórica, pero a la hora de pasar a la parte de formulación y ya desarrollo de mezclas y sustancias homogéneas, sí o sí se requiere la experimentación directa. Claro que está que las simulaciones virtuales, aunque prometedoras, no logran reemplazar completamente la experiencia física y enfrentan desafíos técnicos, pedagógicos y de diseño. La idea es que estas experiencias sean lo más efectivas y permitan acercar al usuario a lo que es la experiencia real. Ser interactivas es un fundamento innecesario para el planteamiento y que sean accesibles, donde la clave sea combinar modelos pedagógicos con tecnologías adecuadas. A pesar de que estos simuladores y la tecnología video puede ser un aditivo beneficioso a la hora de estudiar los campos de la química, según Gómez Ortega en el año 2023, argumenta que el uso de las TICs para métodos de aprendizaje puede influir negativamente al ser una fuente de distracción para los estudiantes, debido a que puede llegar a dedicarse a otras actividades. Digamos que este sería uno de los principales retos a la hora de plantear la formulación del laboratorio de realidad virtual de química, ya que pues es cierto, digamos que los entornos son muy volátiles y es difícil controlar lo que haga el estudiante o el usuario durante su experiencia en el simulador. Nuestra pregunta de investigación se desglosó de la siguiente manera: ¿cómo diseñar y desarrollar un simulador de realidad virtual de laboratorio de química que proporcione una experiencia educativa efectiva y comparable a una práctica de laboratorio físico, teniendo en cuenta los desafíos técnicos, pedagógicos y de diseño que implica su implementación? Recordemos que desarrollar un componente de software a este nivel no es una tarea sencilla, ya que requiere la combinación de programadores, diseñadores, artistas y gente especializada en el campo de la química. Por lo tanto, el combinar todas estas técnicas y conocimientos es un amplio escalón a superar, es un reto importante. Los objetivos es desarrollar un simulador de laboratorio de química de realidad virtual, diseñando un software que aproveche la tecnología de realidad virtual Viro para que se dé una experiencia educativa integral con un aprendizaje interactivo y accesible para los estudiantes de pregrado en la ciudad de Bogotá que estén en programas universitarios como la ingeniería química o afines, como puede ser una química de alimentos o ya elementos de biotecnologías, entre otros.
Nuestros objetivos específicos están dirigidos a las configuraciones del plugin Viro, optimizando el motor de desarrollo Unity, e identificar qué aspectos de hardware y software requiere el entorno de trabajo para que las herramientas que el proyecto necesita puedan funcionar correctamente. También queremos seleccionar los diferentes experimentos de química que puedan ser adaptados en esta primera etapa de desarrollo a los entornos de la simulación virtual, teniendo en cuenta tanto insumos, sustancias y reacciones químicas que los conceptos teóricos que sean relevantes puedan integrarse durante el desarrollo. La siguiente etapa sería desarrollar algoritmos precisos analizando los modelos matemáticos y teóricos de las composiciones químicas para que la simulación muestre la correcta manipulación de los insumos y las reacciones que pueden generarse al combinarlos. Diseñar los modelos 3D y arte del simulador usando técnicas de diseño y modelado texturizado para mejorar la inmersión y la experiencia de usuario. Y finalmente, pues ya teniendo lo que es el producto o el prototipo, se puede pasar a lo que es realizar las pruebas de usuario utilizando diferentes métodos de investigación. Digamos que lo ideal es que se puedan implementar en equipos que sean compatibles con los formatos de realidad virtual y diferentes espacios que estén adaptados en cuanto al proceso de infraestructura para describir de esta manera el desarrollo e implementación y la evaluación del simulador a partir de la experiencia de los usuarios para generar esta documentación. En la parte del marco teórico vamos a evaluar diferentes elementos. Inicialmente vamos a ver lo que son los antecedentes. Las prácticas de laboratorio son cruciales para la educación y hasta hace no muchos años el proceso siempre había sido presencial. Era necesario que el estudiante se desplazara a un espacio que estuviese adaptado y seguir todos los procesos de normas de seguridad. Digamos que el problema que antes había es que el estudiante no estuviese preparado para ingresar a nuestros espacios o de por sí la institución donde esté no contara con estos recursos y se requiera de la adaptabilidad de diferentes convenios. Aplicar los conceptos teóricos a la realidad virtual no es un proceso sencillo, pero se han desarrollado diferentes habilidades y prácticas que permiten conformar estas áreas del conocimiento. Aquí la realidad virtual y los simulados ofrecen una alternativa prometedora para superar las limitaciones del espacio físico y los riesgos que conlleva estar en un espacio físico de estas características. Recordemos que inicialmente lo que es la realidad virtual fue vista para los diferentes procesos de investigación del ejército y luego fue pasado a ser más visto como un método de entretenimiento, donde los sistemas del Oculus Rift y el HTC Vive demostraron que al cargar videojuegos esto tendría un potencial increíble para la educación. Proyectos como el software Neupora o el laboratorio de química en realidad virtual VR para crear entornos interactivos que mejoran la comprensión y la creación de conceptos químicos permiten la experiencia de espacios seguros. Estos simuladores son tanto de realidad virtual en el caso de Neuropa y de realidad aumentada como en el caso del simulador de química de VR. No se lograron combinar las dos técnicas de desarrollo ya que estaban afines a, digamos en el caso de Neuropa, a contar con un simulador que estaba pegado a un computador y el simulador de química VR estaba pensado para hacer la codificación de escáner de códigos QR y poder ver cómo la fórmula de la molécula dentro de nuestro dispositivo móvil. Además, más avanzado todavía tenemos un laboratorio de microbiología de realidad montada que ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en la preparación de medios de cultivo y en los procedimientos que se deben tener con los instrumentos. Digamos que esto ya tendría un poco más de desarrollo, ya que es un poquito más actual, pero se enfoca en la microbiología. Digamos que se pueden aprovechar los aprendizajes de este recurso para ver cómo se puede trabajar con diferentes insumos. Digamos que aquí en la imagen que tenemos enfrente tenemos un varón aforado junto con el procedimiento de las cajas para los microtubos de centrífuga. Hay una micropipeta y aquí se va a hacer lo que es el destilado de las cepas como tal dentro de los medios. Eso sería como el funcionamiento básico de este simulador. El estado del arte, este apartado proporciona una visión general de las tecnologías de la realidad virtual disponibles en la actualidad, con un enfoque en las aplicaciones específicas de la educación. Digamos que las gafas de realidad virtual son un insumo que son necesarias para poder integrar esta tecnología. Estos dispositivos permiten que el usuario pueda experimentar entornos virtuales
y los equipos más modernos suelen incluir sensores que detectan el posicionamiento del usuario, la orientación de la cabeza del usuario, que es el eje de movimiento, y permite que un punto de vista se adapte a la posición del usuario, digamos que la altura o ciertas condiciones adicionales. Hay algunas tecnologías que reconocen los gestos, que serían el caso de la tecnología Viro con las gafas Vive Pro 3. Esa tecnología permite pues interactuar con entornos virtuales utilizando los movimientos corporales, más específicamente el movimiento de las manos, que en el caso del laboratorio de realidad virtual de química sería un recurso aprovechable, ya que permitiría al estudiante recordar y adaptarse y desarrollar habilidades en cuanto al movimiento de los diferentes insumos, como puede ser un Bicker, un Erlenmeyer, cajas Petri, tubos de ensayo, entre otros alimentos. También le permite adaptarse a tener el cuidado requerido para el movimiento de sustancias químicas, ya que en espacios reales tenemos los riesgos tanto corrosivos, inflamables, comburentes, entre otros, que no dejan de estar siempre afines a este tipo de desarrollos. La realidad virtual también se utiliza en la educación para crear entornos de aprendizaje inmersivos y atractivos gracias a los avances de la realidad virtual, la computación en la nube, y se ha logrado la creación de modalidades específicas de formación en ámbito educativo. Por ejemplo, los simuladores de realidad química ofrecen experiencias interactivas y realistas que permitan a los estudiantes manipular sustancias químicas. Esa es la finalidad de nuestro proyecto. Realizar los experimentos y observar los resultados en tiempo real es uno de los principales enfoques que se debe tener para este simulador. Esto podría ayudar a mejorar lo que es la comprensión de los conceptos. Hay evidencias que sostienen que el uso efectivo de las aplicaciones mencionadas eh, han hecho que sea más riguroso la implementación de estos sistemas. Björcher, según Iliarte, en 2022 es un simulador que usó lo que es un programa de pregrado, se puede implementar un programa de pregrado donde se cubren 33 horas de clase intensiva e incluyen la base de química termodinámica para la estructura de la función molecular de los compuestos. Es un simulador que fue exitoso y generó grandes métricas en cuanto al aprendizaje del estudiante. Hay otros elementos u otros simuladores que son afines, como la literatura revisada. Dentro de la literatura revisada encontramos lo que es el simulador Chemis, ChemicArc, Lab y Biometric o Nanome, que son simuladores que son en realidad virtual, pero ayudan o complementan lo que son el estudio. No es directamente la práctica en sí, o no se sustituye a la práctica, pero sí es una actividad o un objeto complementario. Digamos que nuestro simulador de realidad virtual en su etapa inicial puede ser visto como un elemento de apoyo donde el estudiante entrena en el reconocimiento de los insumos y el aprendizaje de lo que son las sustancias químicas y las normas de bioseguridad al estar con ellas. Hasta el momento es claro que la realidad aumentada incorpora información de índole digital, imágenes, video y audio, que son adaptables al mundo real, lo que permite que los estudiantes puedan realizar experimentos químicos en un entorno real, mientras la realidad virtual permite a los usuarios pasar a un mundo alternativo, a un mundo digital, a través de la inmersión, que es la simulación de una computadora u otro dispositivo, siendo dos ramas digitales diferentes que se pueden complementar la una a la otra. La tecnología Viro sería la herramienta ideal que integra estos dos enfoques, que es el desarrollo de las aplicaciones por realidad virtual y las simulaciones de los gestos y el reconocimiento de elementos reales por la parte de la realidad aumentada. Recordemos que esta herramienta Viro nos permite cargar entornos reales que están dentro de la sala. ¿Cuál sería el limitante? Que en los desarrollos cada elemento, ejemplo una mesa u otros objetos, tienen que estar posicionados al milímetro y deben contar con los diferentes sensores para que la sala los pueda reconocer en todo el momento. El motor Viro tiene la capacidad de entregar esta movilidad y estos elementos afines dentro de la compatibilidad de los objetos reales y la sala digital. La idea es lograr un ciclo de retroalimentación que permita la creación de un simulador efectivo, esperando contribuir significativamente en los procesos educativos y científicos, superando así las limitaciones que se presentan en los diversos campos del estudio. Por nuestra parte, el marco teórico, la realidad virtual es una tecnología que crea entornos digitales inmersivos
que presenta una simulación de los elementos físicos al usuario y permiten interactuar con estos objetos o escenarios virtuales o directamente recorrerlos. El desarrollo de las tecnologías de la captura convencional audiovisual y la disminución del tamaño de sensores y cámaras hace posible que hoy en día la captura de escenas desde múltiples puntos de vista simultáneo generen distintos formatos de video en 3D, cuyo elemento común es la inclusión de un video multivista. Esto sería para la integración de los objetos 3D y los entornos virtuales. Para enseñar química con los simulados se debe seguir metodología una metodología que permita sistematizar el contenido de los compuestos de coordinación del proceso de enseñanza. Recordemos que aprender química y sus procesos de prácticos no es un área sencilla y se deben adaptar las metodologías de la experimentación y la investigación al desarrollo del motor del simulador, y se debe estructurar una etapa concreta del modelo didáctico que busque que el resultado final sea un contenido de compuesto por todo el material académico requerido para cumplir los planes de estudio. No es solo cargar reacciones químicas bonitas, sino que esto debe ser afín y complementario a los planes de estudio que sean requeridos por la entidad educativa. La coordinación del docente debe ser por alguien capacitado. En parte que los estudiantes ya, algunos son jóvenes y tienen afinidad a estas tecnologías, puede que hayan personas que sean un poco mayor y no conozcan estas herramientas. Por lo tanto, estas tecnologías de realidad virtual deben tener un alto nivel de satisfacción y comodidad para que la enseñanza de la química sea adecuada. Por otro lado, con lo anterior en mente, Dixit en 2023 sostiene que es importante considerar que cada individuo aprende a diferente manera, utiliza su propio procedimiento o estrategia, siendo esta la base de la creación de un conocimiento significativo, por lo que la realidad virtual mixta también puede ser la tecnología clave para la enseñanza de la química, ya que promueve la creatividad y promueve la experimentación, ya que ofrece beneficios como permitir acceder de manera remota desde cualquier lugar en caso de no tener acceso al espacio físico o disponer de escenarios realistas. Es necesario también proporcionar escenarios innovadores y agradables para simular los experimentos químicos. Esto hace parte del desarrollo y su metodología como tal. Se debe hacer el proceso de investigación previo y recolectar con parte de asesores o otras personas que estén encargadas de la química, que tengan un conocimiento avanzado, para que se puedan desarrollar los algoritmos adecuados que sigan la lógica de programación, que luego van a integrar estos modelos 3D que van a ayudar en la parte de la experiencia de usuario. El marco conceptual tenemos como premisas lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, y básicamente también lo que es el concepto de química. Dos conceptos fundamentales para considerar al hablar de VR y la sala Viro es la interactividad a la cual se refiere la capacidad de la aplicación que permita una participación del usuario, y su accesibilidad es la libertad que tiene un sistema para ser utilizado por personas con diferentes niveles de habilidad y diferentes necesidades, garantizando que todos los usuarios puedan acceder de manera libre a la información y funcione de manera efectiva. Para cumplir con las dos ideas que se deben complementar el simulador que queremos desarrollar, los cuales son una herramienta para desarrollar e imitar lo que es la reproducción del aprendizaje. Una situación, un proceso específico debe ser adaptado de manera lógica dentro de los sistemas de realidad virtual. Recordemos que la realidad virtual es una tecnología que crea entornos digitales tridimensionales donde el usuario puede interactuar con ellos y permite que pueda hacer uso de los elementos digitales, podamos moverlos. Así nos dice Mendoza, Andrea y García en su estudio del 2018. También recordemos que la química no es un misterio y no es limitada a los laboratorios. Se puede realizar a partir de la observación y con experimentos sencillos en casa. ¿Qué pasa? A la hora de estudiar química es importante tener en cuenta que hay procedimientos y combinaciones que no son seguras, y a nuestro alrededor también se producen procesos químicos diariamente. Por lo tanto, estos elementos también pueden ser estudiados a partir de la simulación.
En nuestro marco teórico también vamos a ver lo que es Viro. Es una tecnología que plantea el desarrollo o fue desarrollada por la empresa tecnológica Logic. Es una plataforma de realidad virtual que permite las experiencias multiusuario y monusuario a partir de la realidad aumentada y realidad virtual. Esto se logra utilizando las gafas VR que sean compatibles con el sistema de Viro Room Player y se emplea el formato .viro para ejecutar los entornos virtuales de un ser que están enlazados a un servidor principal. Esto permite monitorear a los usuarios también. Viro no solo ofrece una ejecución de simuladores, sino que también un add-on, una extensión del motor de desarrollo Unity, donde se facilitan algunas partes del desarrollo y la codificación del simulador. Recordemos que Unity es una herramienta de desarrollo de videojuegos, es una plataforma que facilita la creación de un contenido 2D, 3D y de realidad virtual y que es accesible para desarrolladores de todos los niveles, ya sean expertos, novatos o magisters en este proceso. ¿Qué otra herramienta podemos implementar para lo que es nuestro desarrollo? Blender es un software de código abierto gratuito que se enfoca en el desarrollo y creación de gráficos 3D, el modelado, la animación y el renderizado junto con la composición de video y edición en tiempo real. Blender es versátil y ofrece herramientas de modelado 3D intuitivas y son afines y compatibles con el motor de desarrollo Unity. Por lo tanto, la exportación de datos es relativamente sencilla. La metodología que vamos a utilizar es un método mixto, ya que vamos a obtener tanto datos cualitativos por parte de la experimentación con los usuarios y cuantitativos en cuanto al proceso de resultados en cuanto a la experiencia de aprendizaje. Recordemos que tenemos que tener una nivelación en métricas para saber qué tan efectivo es este recurso a la hora de ser implementado en componentes de desarrollo práctico. El diseño de la investigación generalmente determina cómo se llevará a cabo el estudio para responder las preguntas de investigación. Recordemos que tenemos el proceso experimental, implica la manipulación de una variable, el cuasi experimental, que es similar al diseño experimental, pero sin la asignación aleatoria de grupos experimentales. El descriptivo describe las características de la población, pero no manipulamos las variables. Y el correlacional examina la relación entre dos o más variables para determinar si esta asociación están asociadas de alguna manera. En el caso de nuestra metodología, vamos a utilizar lo que es el procedimiento experimental. En la metodología vamos a tener la operación de variables. Vamos a definir nuestras variables de la siguiente manera: el uso del simulador, la metodología de enseñanza tradicional, resultados de aprendizaje. Vamos a definir esto en variables dependientes y variables independientes. Las independientes, que no determinan algún elemento necesario, es la metodología de enseñanza tradicional y el uso de la herramienta Viro. Variables dependientes, tenemos los resultados de aprendizaje, satisfacción del estudiante, el nivel de participación. Las variables de control, la experimentación previa del estudiante, las habilidades tecnológicas, y las variables moderadoras es el estudio de aprendizaje como tal. Sus características pues van a estar muy afines a qué relaciones tienen estas variables. Por ejemplo, los resultados de aprendizaje miden el conocimiento del estudiante y qué adquirieron al usar nuestro simulador. Esto ya es en la etapa en la etapa de experimentación con usuario. La metodología, vamos a tener en cuenta nuestra hipótesis. La hipótesis, recordemos que es una declaración que se formula para predecir el resultado del estudio. Nuestra hipótesis en particular es: el uso del simulador de laboratorio de química en realidad virtual mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales. Nuestro procedimiento es definir una población compuesta por estudiantes del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Bogotá, y también podemos incluir lo que son algunos docentes. Nuestra muestra para este caso va a ser seleccionar de manera aleatoria estudiantes y docentes de la UNAD para participar en el estudio, asegurando que sea representativo por la población objetiva. La intervención es proporcionar acceso al simulador de laboratorio de química de realidad virtual Viro al grupo experimental y facilitar lo que son los métodos de enseñanza tradicionales. Digamos que lo ideal es que comparemos estudiantes que ya tuvieron sus componentes prácticos o que están haciendo sus componentes prácticos regulares
y también tomar un pulpo que no tenga este tipo de componente. Esto se hace para poder comparar cuál procedimiento fue más eficaz y qué conocimientos se logran adquirir durante la implementación de los dos procesos educativos. Diseños de implementos de indagación, digamos que inicialmente es hacer lo que es la observación para la parte de desarrollo, y para la parte ya de evaluación, el objetivo de la parte de evaluación es evaluar el conocimiento de los estudiantes mientras usan el simulador. El diseño es establecer criterios claros para observar y registrar los comportamientos clave, por ejemplo, qué se ponen a hacer los estudiantes cuando no están bajo la supervisión de un docente dentro de la aula de realidad virtual, o qué tienden a hacer dentro del simulador cuando tienen completa libertad de manipular de manera, digámosle de una manera peligrosa, las sustancias químicas, sin tener en cuenta pues los cuidados que se debe tener. Consideraciones en las observaciones deben ser objetivas y coherentes, y los observadores deben estar entrenados para minimizar los sesgos. Dentro de esta metodología, pues para también recolectar lo que es la información, vamos a hacer lo que es el uso de entrevistas. Aquí tenemos el ejemplo de nuestra entrevista donde queremos medir qué tanto aprendieron y qué tan cómodos estuvieron al usar la herramienta, qué tan confortable es, si hubo alguna molestia. Y aquí va a ser importante tanto la información que nos va a permitir recabar lo que es los datos del producto final, o sea, responder a nuestra pregunta de investigación, y también va a permitir optimizar lo que es el producto del simulador a partir de la retroalimentación de los usuarios. Aquí tenemos el programa de actividades que está previsto a 12 meses. En el primer mes vamos a tener en cuenta 3 etapas, que es definir los objetivos y el alcance de los recursos del proyecto, contratar y asignar personal al proyecto, e investigar la tecnología Viro, simuladores de química y enfoques educativos. En el mes 2 vamos a continuar con la investigación y ya vamos a crear un plan de detallado desarrollo del simulador a partir de la información que ya se tiene. En el mes 3 lo ideal es crear un esquema de modelos 3D y los esquemas algorítmicos de los compuestos químicos. Durante el mes 4 y 5 vamos a tener en cuenta las siguientes actividades, como son la creación de los esquemas y los modelos 3D, planificar la experiencia educativa interactiva en el simulador, configurar los entornos de desarrollo con Viro y Unity. Y finalmente, para lo que es el mes 5 vamos a tener una actividad adicional, que es comenzar con la codificación del simulador en el lenguaje de desarrollo de Unity, que puede ser C++. En el mes 6 vamos a tener en cuenta lo que es la parte de desarrollo de codificación. Vamos a incorporar también los modelos 3D y los algoritmos al simulador. Finalmente, pues vamos a incluir los experimentos químicos al simulador y incluir lo que es realizar pruebas iniciales en el simulador en entorno controlado. Digamos que aquí los que son desarrolladores van a empezar a tener como afinidad a lo que es el simulador. Finalmente, para el mes 7 vamos a resolver los problemas identificados en las pruebas internas. La etapa del mes 8 y 9 van a compartir actividades que es resolver los problemas que se vayan encontrando, ajustar el simulador para mejorar la experiencia de usuario y probar el simulador con estudiantes y docentes reales. Estas van a estar en el entorno de pruebas. El mes 10 nos va a permitir seguir probando esto y recopilar la opinión y sugerencias de los usuarios. Durante el mes 11 vamos a mejorar el simulador según los comentarios de los usuarios, y durante el mes 12 vamos a seguir mejorándolo en caso de que se requiera, realizar las pruebas finales para asegurar que la calidad del simulador sea la mejor, recopilar los datos sobre la satisfacción de los estudiantes nuevamente, y vamos a comparar el aprendizaje entre el grupo experimental y el grupo controlado. Recursos necesarios: necesitamos en la parte del talento humano, gerente del proyecto, una persona que sepa supervisar este tipo de proyectos, diseñadores 3D, programadores, expertos en química, y esto puede tener aproximadamente un pago de sueldos de 42 millones de pesos, si se ve al mes. En cuanto a los equipos y software, vamos a necesitar una inversión inicial. En cuanto al hardware, ordenadores que tengan de alto rendimiento, dispositivos de realidad virtual como las gafas VR, cámaras y sensores de movimiento. En la parte del software vamos a requerir licencias Unity, Viro y otros programas de diseño que desarrollo que sean como Blender. Digamos que Blender no nos va a dar un costo adicional.
pero en la parte de estas licencias puede que se alargue a 40 millones, ya que la licencia Viro es bastante costosa, y en la parte del hardware sería una inversión única al año que sería de 30 millones dependiendo del tamaño del equipo. Viajes y salidas: es necesario visitar laboratorios de química reales para compilar información y observar los experimentos. Digamos que la alquilada y el transporte podemos determinar que va a tener un costo de 8 millones. Materiales e insumos de oficina: esto pues es para tener el recurso en caso de que los empleados lo requieran, serían unos 5 millones. Y la asignación de bibliografías y la información del contenido especializado y otros elementos como tutoriales o cursos afines pueden estar escalados en los 2 millones de pesos. Los resultados o productos que esperamos es un simulador de laboratorio de química real y virtual que permita a los estudiantes realizar experimentos de química de manera segura, efectiva y realista. Como indicador para este resultado tenemos calificaciones de la satisfacción de los estudiantes y docentes que utilicen el simulador, y beneficiario pues son los estudiantes de pregrado que estén en programas afines a la química. Otro resultado que queremos es material educativo adicional como guías de estudio y tutoriales que permitan facilitar la exploración del uso del simulador. El indicador es la disponibilidad de estos recursos educativos y el número de estudiantes que lo utilizarán. Y los beneficiados son los estudiantes y docentes que van a usar este material, ya que van a tener una mejor comprensión de cómo se usa la simulación y van a complementar su aprendizaje. Otro resultado a tener en cuenta es un informe detallado que evalúa la efectividad del simulador en términos del aprendizaje. Esto nos permite como indicador tener mejoras observadas después del análisis de los resultados. Y el beneficiario es las instituciones educativas, los docentes y diseñadores que buscan mejorar la calidad de la educación. Finalmente tenemos como otro resultado la documentación técnica sobre el uso de la tecnología Viro en simuladores educativos, proporcionando conocimientos útiles para futuros proyectos similares o que estén ramificados en otras áreas. Nuestro indicador es el número de publicaciones académicas y conferencias realizadas a partir del proyecto, y beneficiario es la comunidad académica y científica, ya que pueden aprovechar el desarrollo del recurso para poder impulsar nuevas ideas. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.